Ir al punto número 2 y se titula se encontró con el Cristo vivo. Inciso A dice: Cristo se le aparece. Y lo vamos a ver en los versos 12 a 18. Y dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Pablo iba con una misión de odio, de persecución, bajo la autoridad dada bajo los mismos líderes religiosos que ahora le acusaban. Él quería ver muertos todos los cristianos. Los perseguía donde iba, entraba en las casas, por donde él iba, los enviaba a las cárceles. Básicamente este hombre tenía un sueño de eliminar con todos los seguidores de Jesús. Y lo repito, él al hacer todo esto, creía que él estaba sirviendo a Dios, pero estaba equivocado este hombre. ¿Cuántas personas viven hoy en día engañadas como lo estaba Saulo en este tiempo, verdad? Algunos viven en una religión falsa, creyendo estar cerca de Dios, y no se dan cuenta que están más lejos de lo que creen. Otros no miden las consecuencias de sus pecados, creen que no necesitan el perdón de Dios, se deleitan en el mundo pecando, siguiendo su propio camino, sin saber que van camino a la condenación. Romanos 7:11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pero para su sorpresa, Jesús tenía un encuentro sobrenatural con Saulo. De aquí en adelante, la vida de Saulo cambiaría para siempre, ya nunca sería igual. Pablo iba camino a Damasco, seguro de lo que hacía era correcto. Él todavía tenía sus ojos espirituales cerrados. Así como muchos dicen que conocen de Dios y piensan que todos son salvos, es interesante porque ellos también conocen de Dios como Saulo y piensan que lo que están haciendo está correcto, pero están equivocados como lo estuvo Saulo. Cuando Jesús se le presenta, era como una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Esta luz tuvo que ser más fuerte que el resplandor del sol de mediodía, cuando el sol es más fuerte, más intenso. Aún más fuerte todavía. Saulo no iba solo, iba acompañado de unos guardias por el camino, cuando de repente le rodea esta gran luz que es tan intensa, la luz esta que Dios no necesita al sol para dar luz al mundo, porque el Señor así su luz es tan fuerte. Cuando nosotros estamos en su presencia, en la Nueva Jerusalén, dice en Apocalipsis, ya no será necesario ni el sol ni la luna, porque la gloria de Dios la iluminará. Aleluya. Es que hermoso, ¿verdad? Amén. La luz era tan intensa que a Saulo y a los que iban con él cayeron al suelo. Jesús se le presentó a Saulo. Le dejó ver porque Saulo creía que Jesús murió y no resucitó. Y aquí Saulo se da cuenta de que Jesús sí murió, pero resucitó. Aleluya. Y venció la muerte. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hasta que entendió Saulo que Jesús está vivo. Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
yo creo que Saulo no entendía que al perseguir a los cristianos, los seguidores, él estaba persiguiendo a Jesús. Sí, No sabía, no se daba cuenta, nomás pensaba que eran un grupo de hombres, de hombre. pero no sabía que realmente al perseguía era Jesús. Sí. Él luchaba contra el Dios de sus padres. Aquí ya no le quedó otra a Saulo más que arrepentirse. Tuvo que cambiar su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de ser. Él estaba mal dirigido y de ideas erróneas sobre Dios. Se dio cuenta que no estaba atacando a los cristianos, sino a Dios. Y desde ese momento Jesús le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Santo. Y desde ese momento él pasa a ser un gran instrumento para servir a Dios. Gloria a Dios. Pablo conocía a Dios de la Biblia, como lo había dicho antes, ¿verdad? Pero de la letra, de la historia, no conocía a Dios personalmente. No. Pablo era un asesino, su corazón estaba lleno de odio y de rencor. Era un religioso que se creía mejor que los demás por todo el estudio que tenía. Pablo tuvo este encuentro con Dios y su vida cambió, ya nunca fue igual. Nosotros no podemos decir que tuvimos un encuentro con Jesús, ¿verdad? O una experiencia y nuestras vidas sigan igual sin ver un cambio en nosotros. O que la gente vea el cambio en nosotros. Si tu vida tiene que cambiar, Saulo dejó de matar, dejó de perseguir a los cristianos, dejó de odiar y llegó a experimentar el perdón de Dios de todos sus pecados. Aleluya. Todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús y dejar que Él nos cambie. Amén. Amén, aleluya. No sé si notaron algo importante aquí en esto, cuando Jesús le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Esto me interesó mucho y empecé a buscar por qué le tiene que cambiar Saulo a Pablo. Y yo me di cuenta a través de estudiar y buscar y leer que Dios, cuando Él te cambia a ti, Él no solamente te cambia tu físico, pero te cambia tu identidad. Él ya cambia completamente todo lo que tú eras. Si eras antes una persona mentirosa, la gente ya te va a conocer como una persona que habla verdad. Santo, aleluya. Si eras una persona que le gustaba mucho tomar alcohol y siempre te conocían a ti como que tú eres el que llevaba el alcohol a todas las fiestas o donde quiera que tú ibas, ahora ya no, ahora te van a conocer como el hermano que lleva la palabra de Dios donde nadie va. Aleluya. Gloria a Dios. Así quiere hacer lo mismo contigo Dios. Si eres mentiroso, como les dije, o mentirosa, Él te cambiará. Ya no vas a hacer nunca lo mismo, nunca vas a ser igual. Y muchos se asombrarán de tu cambio y serás de gran testimonio para que las personas a través de tu vida, de tu testimonio, se acerquen a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Ahora vamos a ir a inciso B, donde dice Cristo comisiona a Pablo, y lo vamos a ver en los versos de 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de la gente y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Escuchamos estas palabras que Jesús dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Jesús le dijo esto porque estaba, no solamente porque sí estaba tirado en el suelo, ¿verdad? Pero lo dijo también porque Saulo lo que hacía ya llegó a su punto donde ya había caído, ya había llegado muy lejos. Ya cayó pues al suelo básicamente de error, de pecados y haciendo cosas malas. En otras palabras, Dios ya le estaba diciendo, ya levántate, vámonos, porque yo tengo un plan para ti. Santo, aleluya. Dice, porque para esto he aparecido a ti. Los líderes religiosos enviaron a Pablo a Damasco con un propósito y con autoridad, pero cuando Jesús se le aparece, Le cambia. yo me imagino que Jesús le dijo, tú ibas con un propósito a Damasco para buscar más seguidores a quien puedas tú hacerles daño, pero ahora yo tengo un propósito para ti.
Gloria Te a voy a Dios. usar para que tú testifiques de mí, Amén. Gloria a Dios. que he resucitado, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Sí, amén. Pablo fue escogido a ser un ministro y ser un siervo de las cosas que él había visto y de las cosas que Jesús aún le habría de revelar. Pero miren cómo, ¿qué más le dice? Dice, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos. Jesús ya le estaba diciendo cuál era su trabajo de este hombre. En el camino a Damasco, Pablo fue cegado por esta gran luz del cielo. Sus ojos aún no estaban abiertos, pero ahora sí ya están abiertos sus ojos espirituales. Aleluya. Amén. Vemos que Jesús le envió a abrir los ojos de los demás, judíos y gentiles. Aquí Jesús ya le está diciendo lo que va a venir cuando los ojos de los demás sean abiertos. Santo. Le dice que se convertirán de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Estoy seguro que hay personas que se preguntan, ¿qué necesito yo hacer para que Dios abra mis ojos también? Pues Dios nos dice en su palabra, en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Gloria a Dios. Yo me imagino que Dios le dijo a Pablo, yo te quiero usar para que los judíos y los gentiles se conviertan de las tinieblas a la luz. En la Biblia, tinieblas quiere decir ignorancia, pecado, condenación. Estas personas estaban viviendo en ignorancia, desconocían la verdad y seguían pecando en camino a condenación. Pero porque no tenían a Cristo en sus vidas, estaban viviendo en tinieblas. Pero desde el momento en que Cristo resucitó, Él empezó a romper las tinieblas de muchos corazones. Amén. Y lo sigue haciendo, solo tienes que darle esa oportunidad a Dios. Amén. Gloria a Dios. Él mismo dijo en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Gloria a Dios. Pero no solo eso, también dice en verso 18, dice de la potestad de Satanás a Dios, para que sirvan por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios quiere que sean librados de la potestad de Satanás, que domina sus almas y sus corazones. Esto fue el propósito de Jesús con Pablo, que vaya y haga todo esto, que sus ojos de ellos sean abiertos y ya no estén en tinieblas, ni bajo la potestad de Satanás, para que sean libres de pecados y en vez de ir camino a condenación, vayan camino a la salvación de sus almas. El plan de Dios para todos es abrirle los ojos, convertirte de las tinieblas a la luz, librarte de la potestad de Satanás, pero también nos quiere dar otras cosas. Nos quiere perdonar nuestros pecados y darnos una herencia entre los santificados. Y el perdón no es solo por algunos pecados, sino por todos. Por más horribles, más grandes, más feos que sean, dice su palabra en Isaías 1:18, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios. La Aleluya. herencia que les quiere dar a ellos y a nosotros es el reino de Dios con todas sus bendiciones. Aleluya. Amén. Para que el hombre pueda convertirse de su vida de pecado a Dios, necesita tener un encuentro personal con Jesús. Jesús no se le revela a todos de la misma manera, pero por lo general lo hace a través de una predicación, la cual es muy importante porque ahí nos muestra el error de nuestros pecados y nos lleva al camino de salvación. Pablo entendió que vivía equivocado, siguiendo una religión que no lo salvaría, y que Jesús era el único camino de salvación. Él lo comprendió y obedeció el llamado de Cristo. Y esto lo vemos en Hechos 26:19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él obedeció y entendió el llamado de Dios, así como Pablo deberíamos de nosotros hacer. Sí, amén. Recuerden, dijo Pablo, no Saulo. No van a hacerle como Saulo. Obedecer cuando Dios nos habla. Olvidemos lo que digan los demás. Cuando uno reconoce sus pecados y se arrepiente y acepta a Jesús como su Salvador. Su palabra dice que hay fiestas en el cielo. Y eso lo dice en Lucas 15:10. Lo dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Amén.
También dice, hacer esto trae gozo, paz. Pablo lo experimentó cuando se arrepintió. La palabra de Dios dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria a Jesús. Ahora sí, Pablo ya entendía el plan de Dios para con los judíos y los gentiles. Ujú. Vamos a ver el punto número 3, dice obediencia al